decir que soy millonaria, ¿sí? Yo, Griselda Carrasco, marido en alquiler, soy millonaria. ¿Y yo? Soy ¡Yo quisiera estar muerta! Me vas a dejar, ¿verdad? Igual que como hiciste con el otro. Felicitaciones. Si ella está nadando en dinero, yo sigo igual de pobre. Pero nadie se muere de vergüenza a causa de eso. ¿Por qué tenía que ser justamente ella la que ganara? ¿Qué estás diciendo, Manuel? Que la odio con toda el alma. Disculpe, yo no la conozco. ¿Quién es usted? Su futura profesora del buen vivir y el mejor gastar. Gastando el dinero como estamos gastándolo, no vamos a durar ni un mes. Para todo hay una solución. ¿Y cuál es la solución para esto, Bárbara? Yo no sé hacer más nada, yo soy un luchador. Venderemos la moto, nos mudaremos a un hotel más barato, vamos a conseguir ¿Hasta algo. cuándo? Hasta que mi plan dé resultado. ¿Qué plan? La madre de mi ex se volvió millonaria. Y yo sé lo que tengo que hacer para recibir una buena parte de esa fortuna. No, Bárbara, eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Tengo mis derechos. No después de lo que le hiciste. Lo que hice fue por amor a ti. Lo sé. Ese es el motivo mayor para que tu plan no dé resultados. Mira, Max, yo conozco a esa gente. Viví con ellos y sé lo unidos que son. Ese es otro motivo para que renuncies a esa idea loca. ¿Por qué no pensamos en otra solución, de acuerdo? Tú no estás entendiendo, Max. Si uno de los Salinas Carrasco se siente amenazado, los otros van a hacer cualquier cosa para defenderlo. ¿Quieres meterte en la boca del lobo con un palo en la mano? Te estoy diciendo que no va a dar resultado. No te preocupes, yo sé cómo domar a la fiera. Tu Bárbara va a solucionar nuestro problema financiero. Escríbelo. Bueno, llegamos. ¡Ah! Papá, hoy no te olvides de venirme a buscar. No, tranquilo. No te preocupes, Kikito, que yo aquí a la hora de la salida voy a estar. No me gusta quedarme solo en la escuela. Yo sé, perdóname, de verdad. Fue solo esa vez, no va a volver a pasar. ¿Lo prometes? Te lo prometo, te lo juro. Quédate tranquilo, Kikito. Mira, yo me tengo que ir a trabajar y no puedo llegar tarde y tú tienes que ir a estudiar, así que me voy. Pero te amo. Hay acciones, bonos, fondos. ¿Qué es esto? Inversión a largo plazo, a corto plazo. Uy. Ay, mamá, no sabía que estabas de vuelta. Voy a abrir la puerta. No, ni se te ocurra. ¿Qué? Pero todo está bien, mamá. ¿Te entregaron el dinero? No, para nada. ¿Por qué no? Yo pensé que me iban a dar un maletín lleno de billetes, como en el cine, pero no. Me entregaron estos papeles. A ver. Ay, mamá, ellos invirtieron tu dinero y eso está bien. Tenías que ponerlo en una buena inversión para no perder su valor. Ahora tendrás que aprender a manejar todo esto. ¿Tú crees que lo logre? Ay, Amalia, tú sabes que yo no soy una mujer estudiada y todo esto es muy complicado. Si yo pudiera, guardaría todo el dinero debajo del colchón. Sí, sé que no es correcto. Además de eso, hay muchos ratones por aquí. Sí, muchos amigos de lo ajeno. Yo te conozco y no tengo ninguna duda, mamá, de que muy pronto te vas a convertir en una gran financista. Bueno, es obvio que por el momento no soy requerida. Pero no importa, querida. Descansa a pierna suelta. Es lógico que estés exhausta después de tantos acontecimientos extraordinarios, acontecidos en tu trágica vida. De cualquier modo, si sumamos los montos de lo que dicen estos documentos, el total del dinero que recibí es menos de lo que quedó en mi cuenta. Bueno, más esto que tengo aquí. Hey,
mamá, ¿y tú andabas por ahí con todo ese dinero encima? Eso es peligroso. Debe haber una fortuna en ese fajo. Ay, nunca había visto tanto dinero junto. Ay, por Dios. No exageres, Amalia. No me vine caminando, me vine en una limusina. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creerlo? Pasé una vergüenza cuando se estacionó ese carrotote allá afuera. Pero espérate. Y hay más. Este dinero es para pagar unas cuentas que tenemos pendientes. Y el resto es para compartirlo contigo y con Kiki. Ay, mamá, no es Sí, necesario. Sí, ustedes siempre han estado muy apretados. Tú, hace tiempo que no te compras ropa nueva, ni un vestido, nada. E igual Kiki. Así que no me pueden decir que no. Tienen que aceptarlo, punto. Gracias. Pero ¿y Antonio? Ay, Dios mío, otra vez. Tienes que venir a estropearlo todo metiendo a ese ingrato en la conversación. No. Ay, Pati, yo no entiendo por qué te empeñas en hacerte la dura. Se te nota leguas que sigues enamorada de Antonio. No quiero tocar el temito, ¿sí? Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Bueno, en eso te doy toda la razón, querida. Pero bueno, chicas, ha sido un placer haber compartido con ustedes, pero ya me tengo que ir al trabajo, así que las veo, ¿eh? Bye. Suerte. Isabel no pierde el tiempo. Siempre estuvo enamorada de Antonio. Y bueno, ahora que sabe que ustedes dos... O cambiamos de tema o te juro que me voy y no nos volvemos a hablar. Bueno, vamos a comprar una galletita. Es inútil que huyas, mamá. Yo sé que Antonio te hizo sufrir y mucho, pero él tiene los mismos derechos que yo y no puedes dejarlo... Ya. Calma, doña Amalia. Por cualquier cosa te estás agitando. Escúchame bien. Yo no voy a darle ni un centavo de mi dinero a Antonio. Pero pues tampoco pienso dejarlo desamparado. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dejar dinero depositado en tu cuenta a tu nombre. ¿Dinero para mí? Sinceramente, no me lo esperaba. Sí, lo esperabas, porque no eres un burro y sabes que siendo mi hijo tienes derechos. Así como yo tengo mis reservas. ¿Qué reservas? Solo vas a poder disponer de ese dinero dentro de 2 años. Ah, cuando me gradúe. Exactamente. Así vas a tener lo suficiente como para poder montar un buen consultorio médico. Yo la verdad estoy muy sorprendido. No sé qué decirte. Dilo de siempre. Yo ya estoy satisfecha. Gracias, mamá. De nada, Antonio. Adiós. Señor, ¿va a querer alguito más antes de partir a su trabajo? No, muchísimas gracias. No, ya sabes que me gusta sentarme aquí en la terracita, tomar mi café y relajarme antes de ir al restaurante. Sí. Por cierto, no vi ni saltando, ni gritando, ni pululando a Rosario. ¿Dónde está, eh? No, señor, pues él se fue muy temprano a hacerle un encargo a la patrona. ¿Qué encargo? Por favor. ¿Cómo es eso de que estás jugando a la lotería? ¿Y cuál es el problema? En primer lugar, que nunca antes lo habías hecho, o sea, no es tu costumbre. En segundo lugar, no lo necesitas. Y en tercer lugar, las probabilidades de ganar son ínfimas. ¿Por qué mejor no gastas ese dinero en otra cosa, eh? A ver, mi amor. Primero, yo hago lo que se me venga en gana con mi dinero. Y segundo, tercero y cuarto, no veo por qué yo no voy a tener la misma suerte que esa bizarra mujer, que por cierto no sabrá ni qué hacer con esa fortuna. Pero mejor, mi amor, no toquemos esa tecla que siempre suele ser tan discordante entre nosotros. Y ahora, mi amor, te dejo porque tengo una agenda muy complicada. Como ya sabes, muchos requieren de los servicios de la mejor organizadora de fiestas del país. O sea, yo. Ya tengo muchas llamadas que contestar, mi amor. Adiós, mi amor. ¿Te enteraste lo de Carrasco? ¿Por qué crees que estoy de mal humor? ¿Tú? ¿De mal humor? Ay, qué raro, ¿verdad? Te lo advierto, mariposa. No estoy para tus chisecitos. ¿Ah, sí? La envidia es un monstruo, ¿no? Y lo peor es
como mata. Marcela, querida, tú sabes que yo podría dar 1000 vueltas para preguntarte lo siguiente, pero prefiero ser directa. Bueno, pues dímelo. Bueno, venga ya, estoy toda oídos. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo pretendes quedarte en mi casa? Ay, era eso, Teresa Cristina. Bueno, mira, pues yo tenía pensado, la verdad, quedarme hasta terminar el reportaje que estoy haciendo de Primerísima Plana. Es sobre una muy querida y sofisticada amiga que ahora se dedica a hacer eventos para la alta sociedad. ¿Una página completa en el periódico? ¿Harías eso por mí? Ay, claro. Claro, va a ser el mejor reportaje de mi vida. Sí. Y así con eso, pues te pago mi estadía en tu casa por algunos... ¿Días? No, meses. No, o sea, el reportaje va a ser largo, ¿eh? Entonces así estoy unos mesecitos más en tu casa y así te pago. ¿Está bien? Voy a ir a trabajar. Voy a terminarlo. Va a quedar divino. Adiós, amiga. Esther, necesito que firmes estos documentos. Marcia, ahora no. ¿Sí? No, tienes que firmarlos ahora. Esto tenía que entregarlo ayer en el banco. Es para liberar la importación de las telas. Por favor. Está bien, a ver. Esther, estoy preocupada. ¿Qué sucede entre tu y Juan Pablo? Es un desacuerdo de ideas, pero no te preocupes, lo vamos a resolver. ¿Cómo está? Está de pésimo humor desde ayer. Bueno, pues de mal humor. ¿O no? Lo voy a tener que enfrentar. Estuvo bueno, mi chavo. No puedes seguir haciendo esto. ¿Qué estoy haciendo mal, Gabriel? Pues continúa en este trabajo. Tú ya no lo necesitas. ¿Lo dices por el dinero de mi madre? Pues claro, ¿qué más? Ay, Gabriel tiene razón, Quique. No sé qué haces aquí. Gabriel me paga por esto, es mi trabajo. Pero ahora tu mundo es otro. Sí, mano. Tú ya entraste en el mundo de los ricachones, mi cuate. ¿Y ahora qué mosca le picó este? ¿Bien? ¡Soy rico! ¡Soy rico! Pero qué maravilla. Ah, y te felicito por eso.